ahora le damos la palabra a la doctora Otilia Perichart. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, pero no se ve. Okay. Agradezco mucho la invitación a la doctora Sepúlveda, a la Academia Nacional de Medicina, por permitirme compartir esta reflexión específicamente sobre el papel del nutriólogo en la atención de diversas enfermedades. Yo he trabajado varios años en la formación de nutriólogos y para mí es muy bonito poder compartir con ustedes mi visión. Tenemos grandes necesidades de atención nutricia en México. Hay problemas de mala nutrición, tanto hacia la deficiencia y desnutrición como al exceso. Tenemos todavía desnutrición, principalmente por baja talla, tenemos anemia, muy alta prevalencia en embarazadas, deficiencia de vitamina D muy prevalente, deficiencia de hierro, tenemos en niños, adolescentes, adultos, una alta prevalencia de sobrepeso, de obesidad y de diabetes. Tenemos una dieta que no es saludable, ¿no? La transición nutricional y los cambios en el estilo de vida nos ha llevado a aumentar nuestro consumo de ultraprocesados, que son todos estos productos muy altos en energía, grasas, grasas saturadas, azúcares, que no tienen casi micronutrientes, fibra. Y también tenemos un patrón de alimentación no saludable. En Salud ya lo ha estudiado y lo ha reportado. No comemos casi frutas, verduras, granos, leguminosas, pescados. Y algo que quiero hablar es la complejidad de esto, porque no es una cuestión de voluntad. No es que yo elija mal por glotón, porque no soy flojo y no quiero hacer los cambios que se me dicen, no me adhiero a las recomendaciones sino que realmente el ambiente alimentario pues está generando trastornos metabólicos, cambió definitivamente, ¿no? Tamaño de porción, publicidad, mercadotecnia, accesibilidad en todos lados de este tipo de productos, y eso hace complejas las intervenciones nutricionales. Entonces, ¿qué hace un nutriólogo clínico? Pues el nutriólogo clínico brinda atención nutricia a individuos o a grupos de individuos, y esta atención se brinda en un proceso que tiene 4 pasos: la evaluación, el diagnóstico, la intervención y el monitoreo. Nosotros utilizamos datos de antropometría y composición corporal, de la dieta, marcadores bioquímicos y clínico-nutriológicos, así como de estilo de vida, para detectar problemas nutricionales y atenderlos. Y necesitamos para esto tener pensamiento crítico, utilizar un pensamiento crítico, documentar cada parte del proceso y tener una comunicación activa con los miembros del equipo de salud. Esto es el mundo ideal. Tenemos otro concepto que es la terapia médica de nutricia, y que si ustedes ven algunos documentos clínicos médicos que ya hablan de este concepto, y que en enfermedades crónicas no transmisibles es la atención nutricia que puede ofrecer un nutriólogo en un contexto de consejería y de educación intensiva para prevenir o tratar enfermedades, basado en la evidencia científica, y tiene un enfoque muy de cambio de conducta. Entonces, es importante tener claro que la intervención de un nutriólogo no va dirigido solamente a prescribir una dieta. Se nos asocia con que el nutriólogo prescribe dietas, y entonces esto es nada más modificar la ingestión. Realmente buscamos modificar conductas de estilo de vida, buscamos modificar conocimientos y habilidades, buscamos mejorar los cuidados nutricionales y también cómo mejorar la adaptación a este ambiente que no me permite pues comer saludablemente. En hospitalización, en terapia intensiva, sabemos que el nutriólogo debería de ser el profesional más capacitado para dar recomendaciones de alimentación y para vigilar el estado nutricional del paciente. Y también en terapia intensiva, pues el nutriólogo debe de tener competencias para realizar y evaluar planes de apoyo nutricio, o sea, enteral y parenteral. Entonces, lo que hacemos es atención nutricia intensiva individual a pacientes de alto riesgo. Entonces, se hace un tamizaje en los hospitalizados, y los que tienen alto riesgo de mala nutrición se ven por el nutriólogo clínico en el mundo ideal. Lo que debemos hacer es establecer estrategias principalmente para resolver barreras, que hay muchísimas en el hospitalizado, que impiden la ingestión. Poco apetito, muchos fármacos, síntomas gastrointestinales, síndrome de realimentación, también barreras psicológicas, barreras organizacionales. Lo que queremos es preservar la masa muscular, reducir la inflamación, hacer un control metabólico adecuado o promover lo mejor posible el control metabólico y utilización de sustratos, prevenir deficiencias y promover que se inicie lo más rápido posible la vía oral o la entera. Esto siempre documentando, ¿no?
Entonces, de acuerdo a estas amplias competencias que les acabo de mostrar, pues el área de práctica de un nutriólogo es individual, no es general. ¿Sí? Generalmente se reconoce como que el licenciado, pues hay dos nutriólogos contratados, pero nadie se fija cuál es su área de práctica. Entonces esto depende, igual que en el médico, de su educación, entrenamiento, certificación y las competencias que este nutriólogo tenga. Desgraciadamente en México no hay un entrenamiento nacional que garantice competencias ni básicas ni avanzadas del nutriólogo clínico en estas áreas. Y eso nos da muchos problemas, ¿no? Porque no todos los nutriólogos hacen lo mismo y a veces se considera que sí, por contratar yo un nutriólogo ya se deben de hacer todas las cosas que pensamos que hace un nutriólogo. ¿Cuáles serían las debilidades y amenazas que enfrentamos los nutriólogos y por lo que no estamos, primero, el problema principal es que no estamos integrados en el equipo de salud habitual? No necesariamente, en algunos casos está integrado, medio que ha mejorado, pero la verdad es que no. Uno de los problemas es que hay competencias heterogéneas, generalmente con pocas habilidades clínicas. También la falta de documentación de acciones, el no tener un lugar donde se haga la nutrición, la documentación, ¿no? El no tener también tal vez comunicación. Y debido a que no hay rol o no hay insertados estos profesionales, pues se ha hecho mucha nutrición basada en la experiencia de lo que se viene haciendo hace años contra una nutrición basada en evidencia. Hay pocos nutriólogos contratados en hospitales, el salario de las plazas de Secretaría de Salud es bajo y nada más les muestro una tablita sin decir qué institutos son. Son 9 institutos nacionales de salud o hospitales de alta especialidad, de los cuales ustedes pueden ver cuáles son sus plazas en 2016 y 2023. Y tenemos diferencias como que un instituto puede tener 37 plazas de nutricionista, pero 4 institutos o 3 tener menos de 3 nutricionistas. Estos son hospitales de tercer nivel de atención, es decir, de alto riesgo con enfermedades complejas, en donde solamente tenemos tal vez 5 nutricionistas trabajando. Entonces, primer nivel de atención, segundo nivel de atención, donde lo preventivo, pues tendríamos que estar tal vez peor. ¿Qué barreras hay para la integración al equipo de salud? A veces hay un desinterés o falta de conocimiento de otros profesionales sobre lo que hacemos los nutriólogos. A veces hay poco tiempo destinado a la atención de pacientes y entonces se va el tiempo pues, a atender cosas administrativas o de alimentos y no específicamente al trabajo clínico. A veces hay percepción de desconfianza, hay limitaciones presupuestales y, como ya dije, poco recurso humano. Ahora bien, ya dije qué problemática hay. ¿Lo necesitamos realmente a ese nutriólogo clínico? O sea, ¿hace una diferencia el tener un nutriólogo en el equipo? Existe por ejemplo, esta revisión sistemática de ensayos clínicos que demuestra que hay una efectividad de una atención nutricia ofrecida por nutriólogo en mejorar la calidad de la dieta, en resultados clínicos en pacientes con diabetes, en mejorar la pérdida de peso y en limitar la ganancia de peso o prevenir la obesidad en adultos. Esto sí se integra al nutriólogo en la atención primaria. La conclusión es que se necesitan incluir nutriólogos en la atención primaria. Tenemos un ejemplo muy bonito de este ensayo clínico que ya fue del 2002, el Diabetes Prevention Program, en donde vimos que el grupo del estilo de vida, que es la raya verde, disminuyó casi 60% la incidencia de diabetes tipo 2 en sujetos de alto riesgo con puro estilo de vida muy intensivo. Los consejeros o coaches, la mayoría eran nutriólogos entrenados con competencias para hacer este tipo de trabajo y les fue mejor en peso, subieron realmente muchísimo más que los otros dos grupos, que incluso con metformina, y pues esto fue hace más de 20 años y no hemos logrado implementar un programa así aún. En Estados Unidos este programa ya es nacional y ya se refieren a muchos pacientes a que tomen este tipo de programas que están en diferentes estados y todo el mundo tiene acceso a ellos. Existe dos lineamientos muy reconocidos, ¿no? El Standards of Diabetes Care de ADA y también tenemos una asociación líder de nutrición que es la American Academy of Nutrition and Dietetics. Ambos establecen claramente en sus lineamientos clínicos que se debe recomendar la terapia médica y nutricia por un nutriólogo clínico, preferiblemente con conocimientos y experiencia en diabetes, a todos los individuos que tengan prediabetes, diabetes 1, diabetes 2 o diabetes gestacional. Esto es 2023. Todos tendrían que estar en este tipo de programas. Esto puede resultar aparte en reducción de costos, en mejorar resultados cardiometabólicos y también en mejorías de hemoglobina glucosilada, aproximadamente hasta llegar a un 2% en algunos casos con evidencia fuerte.
Esta es una revisión sistemática de estudios en donde se ve para presión arterial cuando se inserta un nutriólogo clínico. Sin nutriólogo clínico no hay efecto en la disminución de presión, ni sistólica ni diastólica. Con nutriólogo clínico hay un efecto en la reducción de presión arterial en estos estudios. Y nosotros en perinatología, el grupo de trabajo de nutrición clínica, hemos hecho ensayos clínicos. Este es uno de ellos en mujeres con síndrome metabólico cursando la posmenopausia. Hicimos un ensayo clínico con 2 intervenciones intensivas de terapia médica y nutrición con nutrióloga clínica por 6 meses. Y esta es la reducción del síndrome metabólico en el grupo 1 y en el grupo 2, 38%, 13%. El grupo 2 era una cosa más de consejería, sin una prescripción rígida, estricta, ni dieta rigurosa, pero ambos fueron exitosos, digamos, en reducir el síndrome metabólico. También hicimos un programa de diabetes y embarazo para diabetes previa al embarazo tipo 2 y la diabetes gestacional. Y como no hicimos grupo control por cuestiones éticas, lo comparamos contra un control histórico 2 años antes. Entonces nada más era una nutrióloga clínica con automonitoreo, misma atención de endocrinología 2 años antes. Y aquí tenemos los resultados maternos y los resultados perinatales, ¿no? Fetales, neonatales. Vemos la frecuencia, no podemos comparar porque no es un ensayo adecuado, ¿no? Pero sí podemos ver la frecuencia y esto nos habla de que, pues, obviamente teníamos que integrar a este profesional. Una frecuencia muy baja de preeclampsia, una frecuencia muy baja de hospitalización por descontrol glucémico contra 1 año antes o 2, que era de 62%, y una frecuencia pues, baja, menor de ciertas complicaciones. Principalmente ya se había reportado la mitad de macrosomía con este tipo de programas, lo cual vimos también. Y en nuestro grupo, en el programa TMN, sin muertes neonatales. En cuanto a terapia intensiva, que podríamos pensar que en hospitalización o en padecimientos va a ser el de mayor riesgo, ¿no? Incluir a un nutriólogo clínico en la UCI se ha asociado con mejorar las políticas e implementación de algoritmos de nutrición y entonces iniciar más tempranamente la nutrición enteral, así como también mejorar la provisión de energía y nutrimentos. Hay que pensar que más del 70% de pacientes de la UCI no reciben todos sus requerimientos de energía y proteína. Y hay una prevalencia entre 40 y 70% de desnutrición en la UCI. Es importante también, este es un estudio en donde se hizo un protocolo. Cuando hacían las indicaciones, el médico, el profesional de la salud a cargo de indicaciones sin nutriólogo clínico, y cuando se hacían las indicaciones con un nutriólogo insertado en el equipo de salud. Vemos, por ejemplo, que el residuo gástrico en pacientes recibiendo nutrición enteral, 100% lo tenían más de 300 mililitros cuando no había un nutriólogo insertado, cuando había un nutriólogo 6. El porcentaje de días que al menos tenías un electrolito anormal, pues era menor si estaba integrado un nutriólogo. Y algo muy importante fue el porcentaje que logró el 85% de sus necesidades energéticas y proteicas en las primeras 48 horas con nutrición enteral. 65% cuando había nutriólogo, 0% cuando otro profesional lo da. Y esto es importante porque si el aporte no es adecuado, se ha asociado con, está bien descrito, con desnutrición, con más días de estancia hospitalaria, más ventilación mecánica, más mortalidad en la UCI y menor calidad de vida. Entonces, bueno, necesitaríamos realmente cambiar el enfoque. Justo la doctora Sepúlveda ya hablaba de esta hiperespecialización, de este enfoque curativo. Y bueno, nuestra medicina convencional y nuestro sistema de salud está en la columna izquierda. O sea, el paciente es pasivo, recibe, obedece. Se tratan los factores de riesgo individuales, el medicamento es el tratamiento y el énfasis es diagnóstico y prescripción. Cuando hacemos medicina del estilo de vida, tratamos las causas del estilo de vida que van a impactar a obesidad, a prediabetes, a diabetes, a peso, a salud mental. O sea, todo va a impactar a esas enfermedades, pero el paciente es activo, el paciente requiere hacer grandes cambios, el tratamiento es a largo plazo y el énfasis está en la motivación. Y tenemos que considerar el ambiente, sí o sí considerar el ambiente. Para esto no estamos entrenando. Entonces necesitamos mejorar un entrenamiento de todos los profesionales de la salud, incluido el nutriólogo, para tener competencias y tener este tipo de programas con gente que esté entrenada para modificar el estilo de vida, además de tener un poco más de competencias sobre nutrición y aspectos de estilo de vida. Y no tenemos un modelo preventivo. Este es un ejemplo en Encuesta Nacional de Salud de 2016, 46% de los pacientes con diabetes no realiza ninguna medida preventiva. Ya con diabetes, ya no decimos prevenir la diabetes, ya enfermos no realizan medidas preventivas.
Y en esos mismos, también en diagnóstico previo de diabetes, hipertensión o dislipidemia, la mitad fueron tratados o atendidos en 20 minutos o menos. Definitivamente consejería, medicina del estilo de vida, terapia médica y nutricia no podemos realizar en 20 minutos de consulta y esa es otra barrera. ¿Qué hacer? Pues bueno, necesitamos enfoque multidisciplinario, que integrado, generar nuevas plazas para nutriólogos clínicos, que se verifiquen las competencias de estos profesionales, no nada más por ser nutriólogo lo inserto, fortalecer la atención primaria, pero donde yo genere el espacio para la consejería. Es decir, ¿cómo voy a atender a tantos pacientes, pero con una consejería que implique educación intensiva? No en 20 minutos ni en 15. Suficientes nutriólogos en primero y segundo nivel. Crear conciencia en médicos y profesionales de la salud de lo que hace un nutriólogo clínico, desarrollar competencias, ya decíamos, sobre alimentación y también referir, cuando vea riesgos en nutrición, a nutriólogos. Regular programas de licenciatura y posgrado y crear también la certificación por competencias a nutriólogos clínicos. Termino con este hashtag que salió en la pandemia, es México necesita nutriólogos, pero que sean actualizados, competentes, críticos, responsables, éticos y pero pues que estén contratados con un buen salario y que se inserten de una buena vez, ahora sí, en el sistema de salud desde primer nivel de atención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Perichart. Ahora voy yo. No la podemos subir aquí. ¿Con cuál le cambió?